Gracias amigos, ya estamos en comunicación hasta Colorado con mi querido doctor, nuestro doctor de cabecera, Héctor Frisby, quien amablemente, siempre con la disposición por delante para este auditorio, accedió a adelantarnos la consulta. Fíjese, si es tan difícil tener una consulta médica, adelantarla, pues todavía es más complicado. Pero no, con mi doc, ¿cómo estás, mi querido doc? Muchísimas gracias. Muy bien, buenos días a todos, un saludo. Gracias, querido doctor. Sí, pues hablábamos siempre, está muy pendiente el auditorio, la gente, en general, con los temas que se anuncian mediáticamente y que hay que tratarlos con pincitas, ¿no? Todo lo que se anuncia como avances, como tratamientos positivos, aunque sean experimentales, pues hay que siempre hacer la aclaración de que todos estos medicamentos hay que tratarlos con cuidado. Todo lo que sea en relación de tomarse algo, de recetarse algo, tiene que ser con una base, tiene que ser con una recomendación médica y no nada más así porque oímos en la tele o oímos en las redes que esto es bueno, que esto ayuda. Ahora el tema después del remdesivir, de la cloroquina, pues es la ivermectina, doctor, que es lo que está ahora emergiendo como el elixir, ¿no? mágico de contra esta infección, pero como siempre, pues hay que consultar a los especialistas para saber más. Gracias por ello, mi querido. ¿Qué nos puedes decir de esto? Buenos días. Miren, la ivermectina no es otra cosa más que probablemente uno de los más recientes medicamentos que se están integrando a esto, que acuérdense, no es tratamiento, son ensayos clínicos. Los ensayos clínicos que se están haciendo es para encontrar justamente cuál es el tratamiento ideal para la enfermedad COVID cuando el paciente se enferma y se complica. La ivermectina justamente es muy similar al remdesivir. Si recuerdan, platicamos en cápsulas pasadas que el virus llega a las células de diferentes partes del cuerpo que tienen un receptor particular que se llama receptor de angiotensina 2. Cuando se vinculan a ese receptor para que el virus se pueda meter a la célula, se tiene que encapsular y en esa cápsula se mete a la célula. Ya que está dentro de la célula, se tiene que abrir para liberar el virus al espacio intracelular y que se pueda reproducir utilizando la maquinaria genética, las transcriptasas, que replican la información genética y la estructura del virus, luego lo ensamblan y el virus puede salir. Cuando el virus entra a la célula y se mete y está encapsulado y se tiene que abrir para salir al espacio intracelular, ahí es donde la hidroxicloroquina actúa. No permite que esa cápsula libere al virus, se queda ahí atrapado y muere. El remdesivir y la ivermectina lo que hacen es que impiden, le obstruyen al virus que utilice la maquinaria, que utilice la fábrica de material genético adentro de la célula para producir virus, se lo bloquean. Eso es lo que hace la ivermectina. Y medicamentos como el tocilizumab, por ejemplo, lo que hacen es que bloquean la producción exagerada de factor de necrosis tumoral alfa, de interleucina 6, que son las sustancias que desregulan en el hipotálamo el centro que controla la temperatura y también impiden que se modifique la capacidad de las arterias para filtrar o retener líquidos. Eso también es importante. Entonces, pertenece a un grupo de medicamentos que se están ensayando. Ahora, como tú lo mencionas, esto ha sido un proceso muy dinámico, y ha sido un proceso muy dinámico porque este virus, el SARS-CoV-2, se está comportando de manera diferente de la que se hubiera comportado el SARS original, que sería el SARS-CoV-1, el SARS original de la epidemia esta que se presentó en el 2002. Este es uno modificado o mejorado con una serie de mutaciones, y que tiene diferentes capacidades de infectividad, es decir, causa diferentes problemas y diversos problemas a los que causó el virus original. Y es por eso que ha sido muy dinámico, incluso ha sido tan dinámico que al principio la Organización Mundial de la Salud decía algunas cosas, que no recomendaba que todo el mundo usara el cubreboca, que se repitió también en México y en muchos países, después sí lo recomendaron, en fin, si se fijan, ayer estaba haciendo una revisión de cuáles han sido los
pilares y la estructura de las recomendaciones que se han hecho en México y en el mundo, y son las mismas. El distanciamiento social, eso ya estaba reconocido. El lavado de manos, eso ya estaba reconocido. El utilizar sanitizador en las manos, eso ya estaba reconocido. Y el no tocarse la cara. Esas 4 recomendaciones les van a librar muchos problemas. Ahora se han unido otras. Se ha recomendado el uso del cubreboca cuando no se pueda tener un distanciamiento, si se tiene que utilizar el transporte público, si se tiene que ir al trabajo, si se tiene que acudir a escuelas, que creo que eso ya prácticamente ya nadie está yendo a escuelas en este momento en el mundo. Pero si se fijan, esto se ha ido modificando, ha sido muy dinámico. Incluso ayer salió, a raíz de que 200 expertos en salud en el mundo plantearon la posibilidad de que el virus se transmitiera a través del aire, no a través de gotas de saliva, las fracciones pequeñas que se llama el flujo de saliva. Esto desencadenó que la Organización Mundial de la Salud tuviera que salir y decir: no se transmite por el aire, tranquilos, no se preocupen, vamos a hacer estudios monitorizados, científicos, con controles, y vamos a decirles si se transmite por el aire. Honestamente, yo creo que la conclusión va a ser que no. Y les voy a platicar por qué. No sé si recuerdan que les dije hace algunas cápsulas que hay algo que se llama el R0. El R0 de una infección es la capacidad que tiene una persona infectada de infectar a cuantas más. Entonces, este coronavirus se calcula que tiene 3, y es por eso que tenemos la curva logarítmica, esa que va siempre para arriba y siempre va a ir para arriba, siempre. Aunque los casos vayan para abajo, la curva siempre va a ir para arriba. ¿Por qué? Porque si hay una persona infectada, se infecta 3. La cuestión está en que tenemos que equipararlo con los casos recuperados, y entonces, aunque esa curva siempre, aunque la epidemia vaya de caída, siempre la curva va a ser así, porque es una curva logarítmica. Yo veo que este tipo de conceptos, incluso a muchas personas que publican en medios sociales, se les dificulta, pero aunque la epidemia vaya de bajada, la curva siempre va a ser inclinada hacia arriba, porque es una curva logarítmica, por el R0. Si fuera transmitida por el aire, hubiera sido mucho más severa. Les pongo el ejemplo del sarampión. Si yo entro con sarampión a esta oficina de donde les estoy transmitiendo aquí, y camino y yo tengo sarampión y tomo mi teléfono celular y camino y lo consulto 2 mensajes y me salgo, hasta 4 horas después, si otra persona entra a esta habitación a recoger una pluma, a tomar un cuaderno, a hacer cualquier cosa en la oficina, se infecta, porque el sarampión está en el aire, flotando. Y en este caso, con el SARS-CoV-2, no está flotando en el aire. Se transmiten las gotas, nos infectamos y nosotros lo llevamos a la boca, a la nariz o a los ojos. Es muy diferente. Y lo vemos en la conducta de infectividad, que no es tan explosiva, porque no es algo que en inglés se dice airborne, o un virus que se encuentra en el aire, un germen que se encuentra flotando en el aire. Entonces, eso es muy importante que lo entienda la gente y no se espanten, no crean que eso va a suceder. Yo honestamente creo que la conclusión va a ser que no es un virus que se encuentre en el aire, pero ante la inquietud respetable de científicos que seguramente lo hacen con un fin lícito, con un interés lícito y una preocupación, eso tiene que desencadenar un estudio epidemiológico muy bien controlado para que las conclusiones sean confiables. Exacto, doctor, sí está esa preocupación que se suma a otras que han venido transformando de una manera que se ha ido conociendo más sobre el virus, como bien has mencionado, de pasar de prácticamente un virus casi inofensivo, ¿no?, que decíamos al principio, a lo que hoy conocemos, a su potencial, incluso al alcance que tiene en niños y jóvenes, que al principio se decía que prácticamente no les hacía nada, a lo del tema del cubrebocas. Ahora pues surge esta preocupación que digamos sí tiene cierta lógica, como apuntas, pero que pues se debe de hacer todavía más pruebas para ello.
pero ante estas evidencias, pues lo mejor que puede hacer uno siempre, doctor, es tomar las providencias, ¿no?, necesarias, ventilar las habitaciones, los vehículos, tomar las previsiones necesarias cuando nos encontramos en lugares cerrados como centros comerciales. Se habla mucho del riesgo que representan hoy, pues justamente por esto los aires acondicionados, ¿no, doctor? Que, bueno, dicho de alguna forma, siempre han tenido un riesgo, ¿no?, los aires acondicionados. Sí, incluso, fíjate, Jorge, esto de las epidemias, las pandemias, los brotes, es un esfuerzo compartido. Y el esfuerzo compartido es la conducta de la población y las estructuras de salud pública, locales, nacionales e internacionales, como en este caso. Y sí, efectivamente, los aires acondicionados son una preocupación, incluso por eso se tienen que estar limpiando. Hay por ahí una enfermedad que se llama la enfermedad de los legionarios, y justamente porque es la enfermedad de los legionarios, a la bacteria que lo causa se llama Legionella pneumófila. Y esto sucedió porque en un congreso, en un grupo de estas que se llaman... no me acuerdo cómo se le llaman aquí los grupos, hay diferentes grupos que son como clubs de adultos, habitualmente hombres. Hay un grupo que se llama el Club de los Legionarios, y así le pusieron porque se les ocurrió. Los rotarios, como los rotarios, como los leones, exactamente. Los legionarios son un grupo que existe e hicieron un congreso. Y después de que hubo un congreso en el año 50 o 60, no recuerdo exactamente cuándo fue el siglo pasado, empezaron a presentar una neumonía particular que no respondía a los tratamientos habituales, y entonces se dieron cuenta que es muy interesante. Lean respecto a la enfermedad de los legionarios, es un caso detectivesco muy, muy interesante. Murió habitualmente son personas mayores de 60 años, gente retirada aquí en Estados Unidos, y la gente aquí en Estados Unidos se retira a los 65 años. Entonces, personas mayores de 65 años, y se murió el primer caso de esta neumonía atípica, una neumonía atípica, como hemos oído también, que a la gente le cuesta trabajo entender lo que es la neumonía atípica. Se muere de una neumonía atípica y se empieza a hacer la pesquisa epidemiológica para identificar el caso cero, es decir, la primera persona que se infectó, y descubrieron que esta bacteria vivía y se reproducía de manera muy eficiente en los conductos del aire acondicionado por la baja temperatura y el alto nivel de humedad. Y entonces por eso es que se llamó la enfermedad de los legionarios. Claro que esto llevó varios meses y varios muertos, ¿no?, porque no se encontraba ni cuál era el tratamiento ni de dónde venía. Entonces, y así se llama Legionella pneumófila. Entonces, así se van comportando los virus, y tenemos que ir aprendiendo de ellos. Y es por eso que es muy importante que haya consistencia, tanto en la conducta de la población como en lo que informan las autoridades. Y aunque la población le genere mucha inquietud, que al principio les digan una cosa y les digan otra, es porque estamos aprendiendo cómo se comporta la infección. Lo que sí no ha cambiado, les repito, es el distanciamiento social, lavarse las manos, no tocarse la cara y utilizar cubrebocas si es que van a salir y no van a estar en una circunstancia en la cual es imposible el distanciamiento social, o lavarse las manos o utilizar sanitizador, y la cara pues no se la deben tocar. Entonces, las recomendaciones básicas siguen siendo las mismas, pero desafortunadamente yo creo que algún día habrá una epidemia que sea mucho más explosiva que esta, mucho más agresiva que esta, y entonces, como se los he dicho, ojalá la gente aprenda en este momento, y ojalá los gobiernos aprendan que un sistema de salud sólido es una cuestión de seguridad nacional, y ojalá lo entiendan en todo el mundo, no nada más en México, porque eso puede ser un deterioro muy importante de la calidad de vida de mucha gente. Exacto, Doc. Aquí en las preguntas dice Paco Robles, si le hubieran echado Lysol ahí como aromatizante se muere el virus del sarampión, por ejemplo. Lo mejor es la ventilación, ¿no, doctor? No es tan frágil, no es tan frágil la cápsula del virus del sarampión. Afortunadamente, los coronavirus tienen una cápsula muy lábil. Es más, déjenme decirles, no se los estoy recomendando, pero les pongo un ejemplo extremo para que se entienda de manera mucho más gráfica.
Si ustedes van caminando por la calle y ven que hay un señor vendiendo elotes, ahorita en época de coronavirus, y se compran un elote y la persona que estaba antes ahí, que platicó con el señor de los elotes, tenía coronavirus, ustedes se pueden comer ese elote sin duda, porque nada más por la crema, el grado de acidez del alimento, eso va a hacer que el virus no sobreviva, la temperatura va a hacer que no sobreviva y la concentración de virus va a ser muy baja, que no se van a infectar. Entonces, no es tan sencillo infectarse de coronavirus, afortunadamente. Entonces, esto es algo que tienen que entender la gente, que esta pandemia, a pesar de todo lo terrible que es, el coronavirus lo único que tiene es que es mañoso y no lo conocemos, pero no es tan agresivo. Si este virus, coronavirus, fuera tan agresivo como el del sarampión o como el de la viruela, ya estaríamos hablando de centenas de miles de casos en países como México, con 130 millones, estaríamos hablando de 300, 400 mil muertos, muy probablemente. Así es, doctor. Sí, entonces, en tanto se decide si es riesgoso el virus en el ambiente, en el aire, decía, la recomendación sería ventilar, doctor, estar ventilando, no utilizar aire. Eso siempre es muy saludable, limpiar y ventilar es muy saludable, pero hay virus que permanecen en las superficies por largos periodos de tiempo. Rolando Blacal nos pone aquí que tiene una duda, que si un parásito... Eso iba a plantear, justo sí. Despertar a vivir, ahí les va. Un parásito no es lo mismo que un virus. Un virus es un organismo unicelular, o sea, es una capsulita con material genético y se acabó. Ni siquiera es un ser vivo, es un organismo unicelular, ahí está guardado, no es un ser vivo. Un parásito, como por ejemplo un piojo o una cosa así, es un ser vivo que tiene otra conducta diferente. Ahora, tratando de entender que Rolando lo utilizó para definir virus, la palabra parásito, los virus son organismos intracelulares obligados. Eso ya lo habíamos platicado también, recuerden. Por eso les digo, en otro canal que salgo los jueves en las tardes, les digo siempre que cuando vengan, saquen su cuadernito y vayan anotando, porque si Samuel Macías va a querer ser mi ayudante, va a tener que enseñarme sus apuntes. Los virus son organismos intracelulares obligados. ¿Por qué? Acuérdense, porque si el virus se mete a la célula, puede utilizar la maquinaria intracelular para reproducirse y generar más virus. Un virus con otro virus no se puede reproducir. Un virus por sí solo no se puede reproducir. Lo que necesitan es meterse a una célula y parasitar el aparato genético de las transcripciones genéticas para poder producir más virus. Y sí, un virus es un organismo intracelular obligado. Ese es el término médico. Los virus son organismos unicelulares que son intracelulares obligados. Así es, y por lo mismo, pues subsisten, ¿no? Hay superficies, superficies sólidas, doctor, por cierto tiempo, ¿no? Pueden, de acuerdo a las características de la superficie, es su supervivencia, ¿no, doctor? Así es. Así es, dependiendo de la superficie, dependiendo de la temperatura, dependiendo si esa superficie fue limpiada previamente, porque si la limpiaron con una sustancia antiséptica, pues cuando caiga se va a morir, o su término de vida va a ser muy corto, en fin, entonces depende de muchas circunstancias. Por eso es que se hacen experimentos de supervivencia viral in vitro en el laboratorio y luego se hacen en el campo de estudio. Se utiliza una oficina como esta y se inoculan los virus y se hacen cultivos en la superficie. Vamos a pensar que lo hacen en esta iPad. Entonces le siembran virus aquí, aquí, aquí y aquí. Y entonces esto lo van a hacer una prueba a 1 hora, a 2 horas, a 3 horas, a 4 horas. Y entonces así se va a saber si el virus sobrevivió en esta superficie dependiendo de cuántas horas después. Entonces se hacen ese tipo de pruebas para saber cuánto sobrevivió un virus en una superficie. Pero como podrán entender, eso lleva tiempo. Y este es un virus nuevo. Por eso es que estamos aprendiendo y por eso es que hay mucho conocimiento respecto a esta pandemia que parece que el mundo no entiende.
y parece que el mundo no sabe y tal pareciera que los epidemiólogos no saben de lo que está hablando. Sí, sí se sabe de lo, y los infectólogos, que un día, no, sí sabemos, pero este virus se está comportando de manera diferente. Entonces, no sé, es como tener un hijo adolescente mal portado, ¿no? Ahorita ya está haciendo esta conducta, ahora ya está haciendo la otra, entonces la estrategia de ataque para el comportamiento de una persona, bueno, pues sí, es diferente, exactamente sucede lo mismo con un virus. Así es que, doctor, incluso por ahí llegué a leer una teoría, no sé qué opina usted al respecto, de que el virus en cada huésped, vaya, que se aloja, pues tiene una cierta mutación, ¿no? Porque actúa dependiendo también de las condiciones en las que es recibido o hospedado, por decirlo así, ¿no? Sí, claro. Pregunta Rolando que si limpiamos el espacio donde vivimos, entonces, ¿por qué cerrar todo en vez de limpiar todo? Porque si no tienes un aislamiento al 100% y estás entrando y saliendo y estás recibiendo productos del exterior y estamos enfrente de un virus o de un ser que no sabemos cómo se comporta, se tienen que extremar las precauciones. Entonces el aislamiento tiene que ser mayor. Lo más probable es que cuando esto se termine, que déjenme platicarles una cosa porque ayer me hacían esta pregunta también. ¿Por qué ahora dicen que la epidemia o la pandemia va a durar hasta febrero o marzo del próximo año? Ahí les va. Porque como han sido eficientes en la mayoría de los países las medidas de aplanamiento de la curva que se conocen, se ha generado una pandemia muy larga. Vamos a decir, si en enero o febrero, que ya sabíamos que iba a pasar esto, hubieran dicho, ¿saben qué? No hagan nada. Los gorditos y los enfermos se van a morir, pero no nos importa. Ahorita ya estaríamos saliendo de la pandemia, pero hubiéramos tenido decenas, si no centenas de millones de personas muertas, porque hubiéramos tenido un pico impresionantemente alto en todos los países, rebasando la capacidad de atención médica en todos los países, pero ahorita ya vendríamos de caída, porque los que se iban a enfermar ya se hubieran enfermado y los que se iban a morir ya se hubieran muerto. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Como los mecanismos de contención han funcionado en la mayoría de los países, se ha aplanado y se ha alargado la pandemia. Y desafortunadamente, en septiembre, octubre, va a estar el inicio de la pandemia de influenza en el mundo, la influenza estacional. Y esa entonces, ¿qué va a ser? Pues que va a ser una comorbilidad, como lo platicábamos la vez pasada, va a ser otra enfermedad que se va a unir a la enfermedad por SARS-CoV-2 y va a jalar un poquito más la pandemia unos 2 o 3 meses más, porque van a estar coexistiendo. Entonces va a haber gente a la que le va a dar influenza y entonces va a ser más susceptible a que le dé coronavirus, aunque esté protegida por el efecto de rebaño, porque ya son muy pocos pacientes los que se pueden enfermar, pero se van a enfermar más. ¿Por qué? Pues porque va a haber gente más susceptible porque ya tiene otra enfermedad. Entonces, no es que no esté funcionando la estrategia, al contrario, el que sea una pandemia larga, eso es un dato directamente proporcional a un mecanismo de contención de la epidemia o de la pandemia eficiente. Si hubiera sido ineficiente, ahorita tendríamos decenas o centenas de miles de muertos en el mundo. Pues ahí está, doctor, sí, dependerá mucho esto de los comportamientos sociales, los factores ambientales y estacionales, de cómo se vaya desempeñando esta... Perdón, Jorge, pone, aquí en México se aplanó desde hace un mes, ¿no? No, Francisco, la curva en México está aplanada desde marzo o abril. Si ustedes ven curvas, no sé si ustedes tengan acceso a curvas comparativas de la proyección sin aislamiento y sin las estrategias que se han implementado en México, todo lo que la gente ha hecho de manera muy eficiente, les repito, el esfuerzo es compartido. La gente lo ha hecho excepcionalmente bien en México y el reconocimiento que les reitero, el reconocimiento que le van a dar a México no es al gobierno, es a la conducta de las personas con las recomendaciones gubernamentales.
la gente lo ha hecho muy bien. La pandemia hubiera sido un desastre. México es un país de 125, 135 millones de habitantes. O sea, en México se esperaba tener en estas fechas alrededor de 160,000 muertos. En estas fechas. Así lo marcaban las proyecciones sin ningún tipo de intervención. Creo que hay 30,000. O sea, es una quinta parte de lo que se esperaba. O sea, México lo está haciendo excepcionalmente bien. Yo no tengo ninguna filia partidista, ni política, ni de ningún tipo. Si hablo bien de lo que está haciendo México es porque así es. A mí no me interesa. Veo que aquí Tere pone nombres de personas. Yo no voy a meterme ahí. Yo no voy a hacer esto nada, no es personal. Estoy hablando de estrategias de salud pública. Y la estrategia de salud pública, y esa incluye a la población y al gobierno, ha sido excepcional. Y cuando le den el premio a México, siéntanse orgullosos ustedes, porque ustedes que se han quedado en su casa están contribuyendo a que en México ahorita no haya los 178,000 muertos que se esperaban. Pues ahí está, doctor, ahí está lo que hay en la actualidad de la epidemia, digamos, hablando a nivel local aquí en México, y lo que va a continuar y lo que viene. Ya estaremos viendo en base a los tiempos, a la estacionalidad de otras enfermedades como la influenza, y al comportamiento que sigue manteniendo la gente, cómo es que se desarrolla esta Además, una pregunta, Jorge, me pone aquí Francisco Rojo, que se calcula que van 100,000 muertos. ¿En dónde? A ver, ahí les va. No están, miren, los muertos no se pueden ocultar, ni siquiera los que están en las fosas. Ahí les va. Hay algo que se llama exceso de muerte. El exceso de muerte es que el año pasado que no había COVID, se murieron cierto número de personas por enfermedades de vías aéreas superiores y neumonías atípicas. Fueron muchísimas, porque 5 son muchas, una es mucha, pero se murieron muchas personas. Este año, obviamente va a haber mucho más porque tenemos ahora el coronavirus. Todas las que se salgan de lo que sucedió el año pasado, que rebasen ese número, que era lo que se esperaba, porque así fue el año pasado, eso se llama exceso de muerte epidemiológica por enfermedades graves respiratorias. Todo eso se lo van a atribuir a COVID. Y los números oficiales que ahorita hay, que tienen razón, son como 30,000, pero seguramente van a ser más. ¿Por qué? Porque al final del año que se haga el ajuste se va a medir el exceso de muerte por enfermedades respiratorias agudas graves, neumonías atípicas y todo eso se le debe atribuir al COVID, porque fue lo único extraordinario que sucedió a diferencia del año anterior. No va a haber manera que México ni ningún otro país en el mundo diga, de este exceso de muerte por enfermedades respiratorias, solamente le voy a poner la mitad, la otra le vamos a dejar como atípicas. No, eso no lo puede hacer ningún gobierno, eso no se puede hacer. Entonces, vamos a esperar de cuánto es el exceso de muerte por enfermedades respiratorias agudas graves, que eso se va a saber porque se clasifican como neumonía atípica, lo cual no significa que lo están ocultando, significa que no se sabe, y es muy frecuente que eso suceda, pero al análisis estadístico anual que se va a hacer, ese exceso de muertes se le van a atribuir a COVID. Eso así se va a hacer en México y en el mundo. A ver, en cuanto ajusta a final, sí, habrá que ver como al final del día cuántos, o de cuando todo esto se haya ya controlado de alguna manera, también si todas las medidas, si todo lo que se hizo fue correcto, fue exagerado o nos quedamos cortos, doctor. Habrá que verlo en retrospectiva, como siempre se ven las cosas ya en su análisis total, ¿no? Porque esto todavía no acaba, esto todavía le falta mucho tramo por andar, entonces estaremos pendientes de ello para... ver a tu hermano, perdón Jorge, ahora te estoy interrumpiendo mucho, pero es que estoy viendo que está muy activo aquí el chat, y veo a tu hermano, nunca había visto a tu hermano interactuar, a David, sí, carnal. Está diciendo que la iniciativa privada, sí, claro, la iniciativa privada, fíjate que uno de mis hermanos vive ahí en México, es el encargado de la seguridad en DHL, y él me platica todo lo que hacen en su compañía para contener, y es valiosísimo, David, tienes toda la razón.
Es que es un esfuerzo, y la iniciativa privada es la sociedad, David. La iniciativa privada es la sociedad. El gobierno es una cosa y la sociedad, incluyendo iniciativa privada, la gente, el comercio informal. ¿Cuánta gente del comercio informal no está trabajando? O sea, y esa gente está sufriendo mucho, mucho más que gente que trabaja para una empresa que le pueden pagar. Entonces, el reconocimiento es para la sociedad. México lo está haciendo muy bien. Y obviamente las empresas, desde luego que las empresas que decidieron seguirle pagando a sus empleados, aunque sea una parte proporcional, porque hay empresas que no pueden pagar, tampoco van a quebrar porque se queda la gente sin trabajo. Eso se entiende. Pero México lo está haciendo muy bien. Les repito, cuando le den el premio a México por haberlo hecho excepcionalmente bien, ese premio es para todos ustedes que se han quedado en su casa. Pues ahí está, querido doctor, muchísimas gracias como siempre por esta participación, esta consulta, y bueno, estar pendientes sobre todo a pegarse a la información más certera y más confiable, es la herramienta número 1 para la sociedad, o sea, más allá de todas las opiniones, de todo lo que circula en redes y en algunos medios, hay que recurrir y siempre buscar la información más precisa y certera, porque pues la información, sobre todo en este tipo de situaciones, de contingencias, es lo más valioso, como siempre. Por ello te agradecemos enormemente, doctor, esta intervención adelantada, y te vamos a dejar descansar también la siguiente semana para estar retornando con nuevas energías hacia la semana subsecuente. Mi querido doctor, te mandamos un abrazo y todo nuestro cariño y admiración como siempre. Para mí es un gusto estar con ustedes, mis mejores deseos, y si tienen alguna duda, con todo gusto escríbanme, lo platicamos, así lo he hecho con Rolando, con Samuel, con mucha gente, y aunque tengamos opiniones diferentes en otros aspectos, pero siempre el diálogo respetuoso es posible, y hablándonos con la verdad, y tratando de hacer un mundo mejor, un México mejor. Yo quiero mucho a México, se los he dicho muchas veces, y algún día regresaré, pero muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, se los agradezco de corazón. Al contrario, doctor, de eso se trata. Gracias. Aquí siempre en disyuntiva podrán de repente subir un tanto las pasiones, pero lo bueno es que aquí siempre estamos dispuestos a la discusión en el mejor sentido de la palabra, a la discusión respetuosa de ideas, porque eso nos enriquece a todos. Gracias, mi doc, por ello. Gracias, y te estamos molestando en semana y media, casi 2. Gracias, mi doc. Saludos. Un abrazo. Gracias, amigos. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Disyuntiva. Hola, ¿cómo están? Soy Laura Villafuerte y los invito a que me acompañen todos los jueves en Disyuntiva TV para que les cuente las aventuras de esta chilanga en India. Así podré compartirles tradiciones, festivales, comida, historia y muchísimo más. Los jueves, Disyuntiva TV, y también disfruten de mi blog en www.disyuntiva.com. Los espero.